Y a todos los que están aquí presentes les bendecimos de manera especial. Les quiero pedir ahora de nuevo de pie, perdonen. Vamos a sacar un momento de silencio en memoria del maestro y profesor, pueden estar en pie, para guardar un momento de silencio en memoria del profesor Steven Darío Eiling, chileno. Fue mi maestro en geografía y perfiles bíblicos en el centro de entrenamiento del Teen Challenge en Pensilvania, de Teen Challenge Training Center. Y si usted puede ver esa serie de personajes bíblicos, Sermones de Personajes Bíblicos, que es una serie de 8 libros publicados y predicados desde el púlpito de esta iglesia durante algunas décadas, y otros libros más que han nacido dentro de esa línea que serán publicados, yo creo que le agradezco esto a las enseñanzas que me dio mi profesor, igual que le dio a otros también, el profesor Steven Darío Eiling, porque él me dio la clase de perfiles bíblicos. Y a través de esa clase de perfiles bíblicos estudiábamos el perfil de José, el perfil de David, el perfil de Sansón, el perfil de Josué. Íbamos estudiando diferentes perfiles bíblicos y el último era el perfil de Jesucristo. Y era una clase que, desde que yo tomé esa clase, a la edad de 20 años, marcó mi vida, porque se me quedó siempre en el subconsciente. Y creo que de alguna manera eso fue una semilla que él sembró en mí, que con el devenir de los años surgieron esta serie de predicaciones que hoy están publicadas. Guardemos un momento de silencio en su memoria. Falleció hace un par de días. Pueden ocupar los asientos. Mi profesor Darío era de procedencia chilena. Dios lo trajo a ser misionero a los Estados Unidos y se fue al campo de entrenamiento conocido como el Teen Challenge, donde en Teen Challenge todos los que estaban en el Teen Challenge Training Center todos eran misioneros. Nosotros fuimos adiestrados y fuimos educados por misioneros, y son muchos. Recibía mensajes de Carlos Ortiz, que tiene un ministerio amplio en toda Latinoamérica. Él le dio clase de Enrique Calero, que tiene un ministerio que toca todo Puerto Rico. Él le dio clases. Quique Márquez, pastor de las Asambleas de Dios, él le dio clases. Y puedo seguir dándole. Carlos Osorio, él fue maestro de Carlos Osorio. Jaime Pérez fue maestro de Jaime Pérez. Raúl Serrano fue el maestro de Raúl. Y yo creo que a través de la vida de él y de Emilio Martínez y de Josué Bultriago y de Ana Martínez, muchos de nosotros fuimos alcanzados y tocados. Y creo que nosotros somos el legado de cada uno de ellos al pasar los años. Hoy nuevamente regreso, estoy ya exponiendo una serie que serán 15 sermones sobre el pródigo. Hace más de 30 y pico años, creo 35 años yo prediqué esa serie aquí, pero era en otro contexto, eran notas ligeras que fueron publicadas según los libros de bosquejo. Luego me he acercado a los bosquejos y los he elaborado en un contexto más presente. Los contextos muchas veces tienen que ver con el tiempo en el cual estamos ministrando. Y el mensaje de hoy, al igual que las dos próximas exposiciones, me estaré concentrando solamente en el versículo de Lucas capítulo 15, versículo 13. Luego continuaré con el resto de los versículos hasta finalmente cerrar con un mensaje que va a abarcar todo lo que se ha expuesto. El primer mensaje fue un mensaje de introducción, un mensaje de decisión, un mensaje de reclamo. Y hoy les quiero hablar sobre el alejamiento del pródigo. Ya les había presentado la petición del pródigo y les quiero hablar del alejamiento del pródigo. Para eso los invito a acercarnos a Lucas capítulo 15. Y Lucas capítulo 15, en el versículo 13, texto Reina Valera, dice la Sagrada Escritura: no muchos
días después. Eso lo puede circular. El predicador y el lector de la Biblia, cuando ve ciertos detalles, ¿por qué Lucas hace mención de esta parábola que forma parte de una triada de parábolas donde Jesús le quiere responder a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, en relación de que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que busca al perdido, Dios es un Dios que busca la oveja perdida, Dios es el Dios que busca la dracma perdida, pero Dios es el Dios que recibe al hijo perdido. Dice la Escritura, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, y eso lejos nos dice muchísimo, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mi enfoque estará en las primeras sentencias del pasaje, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El pródigo no pide por necesidad, porque lo tenía todo. El pródigo no pide porque desea tener, porque tenía derecho a tener. El pródigo pide un espíritu de rebelión, de separación, un espíritu voluntarioso. ¿Por qué no decirle un espíritu de independencia, de quererme segregar, de quererme separar, de quererme alejar, de querer vivir por mi propia cuenta? Son muchos los que mantienen la misma actitud hoy día cuando hacen decisiones. Decisiones basadas en lo que les conviene, en lo que quieren, en lo que desean, como quieren vivir en su propia independencia. Y dice que juntándolo todo a los pocos días que lo estaré analizando, se alejó, se mudó, se distanció de su hogar. Tres cosas quiero señalar en esta exposición. Que el pródigo se alejó de su hogar, el pródigo se alejó de su padre, el pródigo se alejó de su hermano. En esa decisión él se iba a separar de lo que sería lo más importante de su vida. Si lo ponemos en orden de jerarquía, sería su padre, sería su hermano y sería la casa. Si lo ponemos en orden de beneficio, quizás sería la casa, sería el padre y sería su hermano. Número uno, quiero que consideremos ese análisis del pródigo se alejó de su hogar. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada. No hay nada mejor en la vida que estar en el calor de la casa, estar junto a los seres que uno ama, que aunque hayan diferencias de carácter, de opiniones, que aunque puedan surgir problemas conflictivos dentro de esa familia, que aunque van a existir problemas y conflictos entre padres e hijos, entre hermanos y hermanos, entre hijos con padres o padres hacia hijos, quizás justificados en nuestra interpretación cuando nos sentimos que somos las víctimas. Siempre el que se siente víctima justifica de que eso le ha sucedido por culpa de o de alguien. Siempre buscamos a quien echarle la culpa de las situaciones de la vida. Los seres humanos, si entran en una situación que el hijo se va del hogar, va a culpar a un hermano, puede culpar al padre. Si hay un divorcio, siempre la parte que se siente que es la víctima va a culpar a la otra parte y la otra parte va a culpar a la otra parte. Siempre buscamos un victimario. Alguien tuvo la culpa, donde nosotros nos excluimos de ser parte de lo que ha sucedido. El pródigo se quiso ir de su casa, de su hogar.
el lugar donde recibía seguridad, donde recibía protección, donde recibía provisión, donde recibía calidad de vida, calidad humana. Los que hemos vivido en hogares de los padres sabemos lo que significa esa calidad humana. Los que hemos estado cerca de padres y de madres, y de un padre y una madre, sabemos lo que implica. Lo que hemos perdido, aunque el cielo ganó una madre, sabemos lo que esa madre significó, que puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y tú todavía echas de menos su consejo y recuerdas sus palabras que están fuertemente grabadas en tu subconsciente. Todavía recuerdo las palabras de mi querida madre cuando muchas veces me decía: papu, tú eres un buen hijo, tú eres bueno, papu. Son palabras que no se pueden borrar de tu grabadora mental, el recordar a tu mamá. Si algo no desearía o llegaría el momento de ir al cielo, es que tú quieres volverte a encontrar con tu mamá, con todo el mundo. A mí no me interesa ni encontrarme ni con Pedro ni con Pablo, me interesaría encontrarme con mi mamá en el cielo. Y lógicamente encontrarme con mi abuela, encontrarme con mi abuelo, encontrarme con mi hermano Junior, encontrarme con Juanita Torres, encontrarme con la familia de la fe que ha estado aquí. Ese es el mayor deseo, porque a Pablo ya lo conozco hace años, pero lo conozco por la escritura, pero no lo conocí personalmente. Yo no sé qué reacción hubiera tenido Pablo si me hubiera visto a mí, o Pedro si me hubiera visto a mí, si me hubiera hecho caso, no me hubiera hecho caso, pero una madre siempre nos hizo caso. Yo creo que es bueno pensar siempre la importancia de poder estar en un hogar. El hogar es ese nido donde somos protegidos, donde estamos asegurados, donde somos cuidados, donde hay personas que se preocupan por nosotros. Muchos hogares se pone la placa hogar, dulce hogar. El pródigo se alejó de aquel hogar que lo vio nacer, lo vio crecer, lo vio madurar, donde aprendió tantas cosas de un padre. Se alejó de allí donde tuvo tantos gratos momentos junto a su padre. De la madre yo no sé del pródigo. La madre no juega el papel clave aquí porque no tendría una representación en lo que Cristo quiso enfatizar. Puede haber habido una madre presente, puede haber fallecido una madre, puede haber sido un padre, mamá hacia esos 2 hijos. Pero ella está ausente de la historia. Si se predicara en ese contexto familiar, todo el mundo diría los problemas surgieron porque no había una mamá allí que pudiera hacer las paces entre esos 2 hermanos, o pudiera hacer las paces entre ese padre y ese hijo menor que quizás se sentía como ciudadano de segunda clase. Porque tú te transformas en un ciudadano de segunda clase cuando al mayor se le da lo mejor, cuando al mayor se le trata diferente, cuando al mayor se le pone autoridad sobre tu vida, y el pródigo quizás pudo haberse sentido como un hijo de segunda clase. Él toma decisión y nosotros somos responsables de las decisiones que podamos tomar en nuestras vidas. Por eso buscamos siempre asesoría, consejo, acercarnos a aquellos que tienen la experiencia, buscar a aquellos que nos pueden ayudar. Saúl tenía a un Samuel, David tenía a un Samuel, muere un Samuel, David tiene a un Natán, y siempre había alguien que podía aconsejarle. Él estaba dispuesto a cambiar la paz, la conveniencia, el vivir dentro de un hogar para mudarse a una provincia desconocida, sin saber qué encontraría, a quién encontraría, lo que experimentaría, pero sería una provincia apartada. Está en la disposición de tomar su presente seguro por un futuro incierto, de tomar su momento de ahora lleno de felicidad, aunque hubieran momentos de infelicidad, para enfrentar un allá que podía presentar solamente infelicidad. Dejar su búnker de protección para irse a exponer a un escenario diferente. En el último sermón estaré haciendo contrastes entre los contextos geográficos, entre los mensajes del padre y del pródigo. El último sermón me voy a concentrar mayormente en hacer
esos contextos diferentes, la comida de cerdo y el cabrito y el cordero en la casa del Padre, cómo decisiones pueden cambiarnos los contextos de nuestras vidas. En el Salmo 27, y fue uno de los primeros salmos que me tocó aprender, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegarán. Pero en el versículo 4, que fue un versículo que tocó mi vida, era como un faro en medio de una tormenta en una isla. Una cosa he demandado a Jehová, no dice yo solicito, yo le ruego a Dios una cosa, Él lo pone en demanda. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Demanda algo, pero búscale. Pídele algo, pero búscale. Órale a Él, pero haz la parte que te toca a ti. Una cosa he demandado a Jehová. Otras versiones dicen una cosa he solicitado a Jehová. Una cosa le he pedido a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hoy yo sé que algunos no pudieron llegar aquí, pero yo creo que ustedes no merecen darme un aplauso a mí. Yo merezco darle un aplauso a ustedes y lo voy a hacer. La realidad es que ayer me tocó, pues, lógicamente, el vecinito me limpia al frente de la casa, pero entonces el abuelo deja lleno de nieve, tengo que limpiar los carros. Y después de estar batallándome, limpiando esos carros, moviendo la nieve, vuelve el camión de la nieve. Son 3 vehículos que tengo que hacer. Y cuando Jaime puede, Jaime va y me ayuda. Pero ayer no llegó el ángel Jaime, no llegó el ángel ayer. Yo esperaba el ángel ayer, yo lo esperaba porque yo miro por el cristal y espero ver el ángel, pero el ángel ayer no llegó. Quiere decir que yo no oré lo suficiente para que llegara el ángel, porque ese ángel ha estado llegando por muchísimos años. Eso es menos para mí, pero como el ángel no llegó, me tocó a mí. Y no es fácil, esos que están en casita, que no enfrentan nieve, que no palean, no saben lo que enfrentamos. Y después que limpio, tengo que limpiar el de Rosa, tengo que limpiar el carro mío, el de Amy. Listo para la mañana, Amy, si sale no hay problema. Esta mañana volver a paliar, y eso es romper la nieve para tirarla a la calle, pero la mayor prueba es que tuve que orar con anticipación, porque sé que cuando regreso espero en Dios y ruego a Dios, si ustedes van a orar a Dios, de que yo pueda encontrar un espacio para estacionar. Les confieso, yo hubiera deseado quedarme en la casa como aquellos que no pudieron llegar. El deseo no me faltó. El deseo no me faltó. Pensé en mi mente, pero yo estoy esperando señal de mi esposa. Y esta mujer no se rinde. Y luego dije, voy a ver si Marlene me manda un mensaje con Pablo, que los hermanos, y Jaime me manda otro mensaje, Felipe. Yo le llamé. Sí, yo dije, porque ellos son los que me agitan y yo justifico el no esconderme también como los demás. Pero no, ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta, ni por sueño, ni por visión. Entonces dije, voy a buscar yo a la profetisa entonces. Y llamo a Yane, mira, ¿cómo tú ves esto? Papi, hay que ir, hay que estar allí. Y Yane tiene la culpa de que yo esté aquí. Gracias, hija amada, por tenerme aquí. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Pero nos dice la Escritura que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. No muchos días después. El pródigo se quedó algunos días. De seguro era una hacienda que le correspondía y vendió la parte que tenía. Le restó a la propiedad que era del padre y de todo.
A él le tocaba una tercera parte de la herencia. Era el hijo segundo. Al hijo mayor le tocaba el primogénito 2/3 partes. Pero no encontramos que él hace reclamo. En el último sermón veremos cuando el padre dice, mira, todo lo que está aquí, todo esto es tuyo. El padre dice, el que vino no tiene nada. El que vino viene a ser abrigado bajo lo que tú tienes. El que vino viene a disfrutar de tus bendiciones, porque todo lo que está aquí, esto es tuyo. Ya en el primer sermón le hablé de la decisión que él hace, es como adelantarse a la muerte del papá, porque la herencia no era hasta que el papá muriera. Y hay hijos que en vida están peleando con el papá para ver lo que le toca a fulano, le toca al otro. Se quedó algunos días para vender esa propiedad, esa hacienda. Algunos días para planificar, algunos días para hacer estrategia, algunos días para mentalizarse y convencerse de que su decisión era la más correcta. Nosotros comenzamos a condicionarnos mentalmente cuando vamos a hacer decisiones. Y eso es algo que yo quiero que usted pueda recibir en su mente, que las decisiones no se toman de la noche a la mañana. Uno no abandona la escuela de la noche a la mañana y uno está planificando cuándo dejo de estudiar. Uno no se cambia de iglesia de la noche a la mañana, ya uno está pensando cuándo me voy a cambiar. Uno no se muda de un lugar a otro, uno está pensando cuándo me voy a mudar. La gente no se va de los sitios de la noche a la mañana si es de un trabajo, a no ser que lo despidan. Y dirían los puertorriqueños que lo voten. A mí así, lo dicen con ganas, a mí me votaron. La gente no se va de los sitios en la noche a la mañana. La gente se va preparando, la gente va ensayando, la gente va explorando, la gente va conversando, la gente se va educando. Hoy día van googleando. Esperan su momento. Para otros puede ser una sorpresa, se fue. Pero para él, o ella, o su familia, nunca fue una sorpresa. Quizás sería una sorpresa para el jefe, pero no para sus compañeros de trabajo. Cualquier decisión, y hay que buscar decisiones que puedan ayudarlo en la vida, yo creo en el factor de que nosotros debemos superarnos en la vida. Cuando alguien se muda para bien, porque le va a traer progreso, porque va a descansar, porque va a tener nuevas oportunidades, porque va a tener una casa más amplia, porque le llegue el momento que quiere huirle al frío. Este es mi invierno número 52. Quiere huirle al frío, 52 años enfrentando inviernos aquí. Pienso que estaré enfrentando, si Dios me da vida, el 60, y si me da vida hasta el 65 invierno, quién sabe. Pero por lo menos he llegado al 52 inviernos. Es importante que las decisiones que tú y yo tomemos, y somos entes que hacemos decisiones, y cada día hacemos decisión. Levantarse de la cama es una decisión. Cuando hace mucho frío, es una decisión. Comer esto y aquello es una decisión. Cualquier decisión, cualquier plan, asegúrate de que haya sido aprobado por el Señor Jesucristo. No hagas decisiones aprobadas por ti. Haz decisiones que Él te las pueda aprobar, que tú sepas, hago esta decisión porque Él me la está aprobando. No hagas decisiones si no es guiado por el Espíritu Santo, porque la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro, es el consejero, hace al Padre y al Hijo presente en mi vida. Es el que me da fuerza, el que me da poder, el que me ilumina, el que me guía, el que me hace entender las Escrituras. En Hebreos 10:25 hay un versículo, y espero que cuando lo escuche alguno que esté a través de estos medios, o alguno que esté aquí presencialmente con este grupo nutrido que está aquí, no piense que el pastor está citando esto porque me está tirando a mí, porque es posible que uno escuche con oídos que están prejuiciados. Y si tú escuchas con oídos ya prejuiciados, tú vas a decir, el pastor me está tirando a mí. Pero si tú te lees uno de esos libros bosqueos de 30 y pico años atrás,
tú vas a ver que eso mismo está ahí. Tú vas a decir, yo estoy repitiendo lo que prediqué 30 y pico años atrás ante ustedes. Por cierto, se sitúa aquí en la iglesia en estos días. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si ve ese versículo se separa por una coma. Bueno, en realidad hay 3 comas en el versículo. No dejando de congregarnos, coma. Luego, como algunos tienen por costumbre, coma, otra sentencia. Algunos tienen por costumbre la costumbre de no congregarse o la costumbre de congregarse. Si no es soltándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pablo veía el día de la venida de Cristo muy cerca. Si él lo veía cerca, nosotros estamos más que cerca. Estamos, no sé, ¿ustedes acuerdan el juego? Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Cuando a medida tú estabas cerca de algo se decía caliente. Cuando te alejabas, frío, frío, más frío, más frío, más frío, más helado, helado, helado. Y a medida que te acercabas, tibio, 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 tibio. Poco caliente, un poco caliente. Más caliente, más caliente, caliente, caliente. Entonces aquí tiene que estar lo que se escondió. Si Pablo veía caliente la venida de Cristo y para muchos era fría, nosotros vemos la venida de Cristo más que caliente, 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 caliente. La Nueva Traducción Viviente dice, no dejen de congregarse, como algunos lo hacen. Dese cuenta que cuando dice, como algunos tienen por costumbre, no deben de congregarse como algunos lo hacen. Hay quienes no tienen la costumbre de congregarse. Lógicamente hay personas que no pueden llegar regularmente a la iglesia porque tienen que trabajar esos periodos de horas, especialmente aquí en los Estados Unidos. Un día como hoy se le hace difícil a muchos mover sus vehículos y lo podemos entender perfectamente porque yo soy parte del coro de esos que piensan para mover el vehículo un día como hoy. Pero hay que crear el hábito de asistir a la iglesia. Yo tuve que aprender a crear el hábito obligatorio porque en Teen Challenge los cultos eran obligatorios. Tú estar en Teen Challenge no es que no quiero ir, no, era obligatorio. Levantarse a 6 de la mañana, eso era obligatorio. Teen Challenge a 6 de la mañana tú tenías que levantarte, eso de que no podía estar metido en la cama. Alguien metido en la cama a las 7, a las 8, a las 6 había que estar orando de la mañana. Eso era obligatorio. Pero era formando en nosotros hábitos de oración, hábitos de desayunar a una hora, hábitos de sentarse a una mesa, hábitos de levantarse de la mesa, creando hábitos en nuestras vidas de podernos congregar. La vida del ser humano se mueve sobre hábitos. El mamífero funciona a veces a base de hábitos que han sido puestos dentro de ese complejo emocional, psicofisiológico del ser humano. Nos movemos a base de hábitos. Nos lavamos los dientes todos los días porque se nos puso el hábito de lavarnos los dientes todos los días. Nos levantamos por un lado de la cama porque hemos ido formando ese hábito de levantarnos por ese lado. Si la cama se levantó tu esposa, duerme al lado izquierdo, tú duermes al lado derecho. Yo no sé a qué lado usted duerme de la cama. Al derecho, ¿cuánto duerme al lado derecho? Yo duermo al lado derecho, Rosa duerme al lado izquierdo. Pero si Rosa se levantó, ¿por qué entonces si yo me voy a levantar, tengo que ir al lado, a levantarme por mi lado izquierdo? Bueno, si se levantó, doy una vuelta en la cama y me levanto por el derecho, porque ya creé ese hábito. Ese hábito ya lo tengo. O sea, y si invado el lado izquierdo de la cama, ella me va a decir, te tienes que mover hacia allá. Porque la mitad de esta cama, bueno, yo en realidad tengo un 10% de la cama, la mitad de esta cama me corresponde a mí. Y de la casa tengo un 15% de la casa. Yo no sé ustedes. Las mujeres se hacen dueñas de todo, de la casa, de los closets. Nos están ahogando hasta de los carros. No están ahogando, por favor, por amor a Dios. Considérenos. La vida del ser humano se mueve a base de hábitos.
Y esos hábitos hacen que funcionemos como seres humanos. No intento tratar de presentarme ante ustedes como un experto en el desarrollo de hábitos, pero los hábitos son importantes en la vida de todo ser humano. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción, siembra una acción, cosecharás un hábito, siembra un hábito, cosecharás una costumbre, siembra una costumbre, cosecharás un destino. La vida del ser humano se va formando a base de hábitos. Esos son los hábitos que nos permiten funcionar en nuestros trabajos, el hábito de levantarme a tal hora. Aquí hay personas que se levantan a las 5 de la mañana, como Abelardo, como Pablo, que se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana, sus esposas a prepararle sus cosas temprano, Jaime, que se levanta bien temprano, María El Pilar, otros, que yo sé muchísimos aquí, que tienen que levantarse temprano. Ya es el hábito de levantarse temprano. Otros a las 4 de la mañana tenemos que despertarlo. Hacemos lo que vamos a hacer y descansamos luego, pero ya el sistema fisiológico nuestro ha creado esos hábitos, aun cuando tienes que ir a un servicio sanitario, los hábitos se van formando. Los hábitos nos ayudan a nosotros a funcionar como seres sociales, a funcionar dentro de una sociedad, a funcionar en nuestros trabajos, a funcionar en los estudios. Creamos hábitos de estudios, hábitos para prepararnos para los exámenes, para escribir los term papers, las monografías, hábitos para lectura. Pero la vida espiritual también tiene que desarrollar hábitos. Y son muchos los hábitos que hay. Pero un hábito es el hábito de la oración. Aprendo a orar orando. No es que me lea un manual, no es que esté en los mejores congresos de oración. Si yo no saco tiempo para orar, nunca voy a desarrollar el hábito de orar en mi vida. Leo la palabra, leo la Biblia, pero tengo que crear el hábito de leer las Sagradas Escrituras, no leerlas como estudio bíblico. Hay un momento que leo las Escrituras para hacer hermenéutica, hacer una homilética y predicar, hacer una interpretación hermenéutica, interpretar el pasaje bíblico. Pero hay momentos que me tengo que ir al libro sagrado sin hermenéutica, sin homilética, sin exégesis, sin hebreo, sin griego, para leer lo que Dios quiere decir a mi vida. Y cuando abro la Biblia es como si la boca de Dios se abriera y el Espíritu Santo comenzara a ser el interlocutor de lo que está escrito para el corazón de uno y para la vida de uno. Pero hay que crear un hábito de lectura bíblica. Pero hay un hábito que hay que crearlo también. Y es el hábito de congregarnos. Es un hábito. Y todos somos seres humanos. Todos tenemos edades. A medida que pasan los años, usted quisiera quedarse un poquito más, como yo hoy. Le confieso que yo me quería quedar en la casa. Hoy hubiera deseado yo quedarme en la casa y ver por Zoom el culto. Y le aseguro que iba a sentir la presencia y el poder de Dios desde la sala y con un chocolate bien caliente. Pero Pablo Aceituno me recuerda que yo soy el pastor de la iglesia y tenía que estar aquí. Hay que congregarse, hermanos. El tiempo que asistes al templo, como hoy, es un diezmo, si tú me permites, de tiempo para Dios. 2.4 horas equivalen al 10% de 24 horas. Y me tomé el tiempo de tomar la calculadora, poner 24 por 10, ponerle el símbolo de porcentaje, apretar el símbolo de equivalente y me dio exactamente 2.4. O sea, que 2 horas que demos al Señor en un culto, le estamos dando el diezmo de 24 horas. Y eso va a incluir desde que sales de tu casa para que le des el diezmo completo. Desde que tú sales de tu casa, desde que llega el culto, desde que escucha el devocional, escucha al predicador, se concluye la reunión, te regresas a tu casa. Eso está incluyendo el diezmo que tú le das de 24 horas ese día que asistes a la iglesia.
Eso es mayordomía de tiempo. Dios nos enseña que nosotros aprendemos a administrar el tiempo cuando nosotros sacamos de ese día que hay reunión oculto, le damos ese equivalente. Si es, digamos, de 2 horas, pues vamos a sacarle el equivalente. Pero si venimos en 24 horas y tú le puedes dar sobre 2 horas al Señor, tú le estás dando, estás aprendiendo a administrar tu tiempo. De igual manera, ¿cómo aprendo a administrar las finanzas, mayordomía de finanzas, cuando yo aprendo a dar el diezmo? Escucho a profetas y a profetizas que a veces lo que hacen es engañar a la gente mentalmente. Yo soy muy mayor para que la gente me estén engañando con profecías o me estén diciendo mentiras con profecías. Estoy muy mayor para eso. Yo no estoy a ese nivel ya de que me estés engañando con profecía, que siervo, te voy a multiplicar, te voy a hacer rico. Pero administra bien. Compadre, ¿cómo Dios te va a hacer rico si tú todavía no sabes darle el diezmo a Dios? Famoso deportista se hacen millonarios y terminan en pobreza, especialmente en muchos deportistas nuestros puertorriqueños. Se hicieron millonarios y terminaron mal porque nunca aprendieron a administrar su dinero. Porque lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y eso lo vemos en el pródigo, que el pródigo recibió, pero fue un mal administrador. El padre sabía administrar, pero él nunca le dio por administrar. Él pensó que había tomado todas las lecciones y clases, pero nunca las tomó. Y quiero dar estas sentencias. No dejes de congregarte. Asiste con regularidad al templo del Señor. Saca tiempo para servirle a Dios. La queja de aquellos que están en los hospitales, siempre la misma queja yo escucho, la misma queja avanza. Y el término queja avanza lo acuñó Carlos Jiménez, amigo mío hoy en la presencia de Dios, colombiano, autor de varios libros. Y Carlos, especialmente el libro Crisis en la Teología Contemporánea, una obra maravillosa. Y Carlos Jiménez siempre decía que los creyentes caen queja avanza. En el hospital lo que le dicen a uno, pastor, ministro, si Dios me levanta aquí voy a la iglesia. Dios los levanta, los saca del hospital y no van a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia como si fuera una farmacia, fuera un Walgreens, a buscar recetas, reciben la receta y después se olvidan. Tú tienes que tener una decisión y un encuentro genuino para servirle al Señor, me dé o no me dé, me sane o no me sane, me resuelve el problema o no me resuelve el problema. Número 2, el pródigo se alejó de su hermano, y aquí voy a avanzar un poco. Cito el mismo versículo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. El pródigo se apartó, el pródigo se distanció, el pródigo se alejó de su hermano, el pródigo rompió relaciones con su hermano. Hay que decir que el hermano no lo dejó a él dejó al hermano. Su hermano no lo abandonó a él abandonó a su hermano. No te separes de tu familia. No te separes de tu hermano, busca a tus hermanos. El único lugar parece reconciliatorio en las familias hoy día, ¿sabe dónde es? La funeraria. Da pena y da tristeza un lugar que lo que representa es dolor, pena, es donde la familia quiere reconciliarse y es una reconciliación momentánea. No dejes a tus hermanos, aunque ellos te dejen a ti. La iglesia de Jesucristo es una familia de fe. Y bien lo dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué una familia de fe? Porque aquí compartimos fe, aquí hablamos de fe, aquí vivimos en fe, aquí nos motivamos en fe. En la familia de la fe. Hechos 15 nos cuenta ligeramente, no muchos días después, Pablo iba con Bernabé, iban viajando juntos. Pero entonces
estaban anunciando la palabra. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, pero Pablo dijo, yo no quiero que Juan venga con nosotros porque en Panfilia se separó de nosotros. Comienzan ellos a tener desacuerdo. Encontramos a Pablo peleando varias veces. Pablo era un peleón. Peleaba con los corintios, pero peleaba dentro de razón. Peleó con Pedro, verbalmente quiero decir, pero peleó con razón. Peleó en el concilio de Jerusalén, pero peleó con razón. Pero ahora se encuentra en desacuerdo. Los dos que estaban en acuerdo, los dos que fueron separados por el Espíritu Santo, los dos que fueron enviados al primer viaje misionero, ahora estos dos se encuentran chocando, carro con carro chocando. Y se separaron. Los desacuerdos separan a las personas. Bernabé tomó consigo a Juan Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo tomó consigo a Silas y se fue encomendado por los hermanos por las regiones de Siria y de Cilicia, confirmando a las iglesias. Hay momentos que si no hay acuerdos, nos pueden llevar a la separación. Por eso hay que hablar, por eso hay que negociar, por eso hay que conversar, por eso hay que ceder. A veces por no querer ceder, nos creamos dificultades. Cuando doy consejería matrimonial, siempre amonesto a las parejas, cedan el uno al otro, cedan algo. ¿Qué tú vas a ceder? ¿Qué tú vas a ceder? ¿Qué tú vas a dar? ¿Qué tú vas a dar? ¿De qué tú te vas a aguantar? ¿De qué tú te vas a aguantar? Porque casi siempre hay uno que lo quiere el 100%. Y una relación nunca va a permanecer con el 100%. Tú tienes que tener un 40, aquel un 60, hasta un 50, un 50. Lo ideal es un 100% para cada uno, pero hay que ceder algo. En otras palabras, hay que ser regañado en algo. Yo tiro algo al fregadero y doña Rosa pasa. Sabe que fui yo, pero dice, ¿quién puso eso ahí? Como Jimmy no está cerca para yo echarle la culpa, antes se le echaba a Janet, tenía dos a quien echarle la culpa, no se la puede echar a la nietecita porque no alcanza el fregadero. Espero en Dios que crezca pronto para echarle la culpa también. Entonces tengo que decir, yo lo puse y tengo que añadir, pero yo voy a lavar eso que puse. Lo puse porque tengo que hacer otra cosa, porque tampoco yo puedo quedar mal. Si no gano, tengo que empatar. Hay otro caso que se encuentra en 2 Timoteo 4:11. Pues Demas me abandonando, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a la Dalmacia, pero de esos otros dos Pablo no habla mal. Pero Pablo está hablando mal de Demas. Bueno, me ha dado con Pablo. Pablo también hablaba mal de algunos malos cristianos. Alejandro Calderero me ha causado muchos problemas. Himeneo y Fileto por allá. Pablo reaccionaba en una carta que va a leer todo el mundo. Yo me imagino que Himeneo se sentiría tan mal y Demas, mira lo que puso Pablo en esa carta, el nombre tuyo, lo están leyendo en todas las iglesias, están predicando de ti. Pablo te ha marcado de aquí a 2000 años, alguien va a predicar de ti. Y hoy yo estoy predicando de él. Número 1, puede que Demas, Pablo quiso decir, Demas se descarrió y se fue al mundo. Trató de vivir como un santo, pero las tentaciones del mundo eran más fuertes que las atracciones de la gracia de Cristo. Dependió más de sus fuerzas que del poder que nos da el Espíritu Santo para vencer tentación y mantenernos firmes en el Señor. Pero puede ser que Demas no se haya descarriado, número 2, sino más bien que el imán de lo material, de la comodidad, del vivir bien, del estar bien, de no tener que pasar tantas penurias, lo haya traído y que se separó del ministerio y se fue entonces a esas comodidades seculares. Voy a usar un término que me puede cuestionar alguno. Demas fue un contumaz amador del mundo. Y una persona contumaz es una persona que tú no la puedes convencer cuando hace una decisión. No puedes usar argumentos porque ya está convencido, está convencida. Es una persona que vive dentro de un cuadrado.
Hay figuras geométricas, dijo un gran pensador, que no debemos nosotros practicar en nuestras vidas. El círculo de las rutinas que nos impide a nosotros el progreso muchas veces. Vivir dentro de un cuadrado, una manera estrecha de poder pensar. Y quizá la figura geométrica del triángulo, que una triple relación puede dañar el matrimonio de cualquiera. 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que hay en el mundo es pasajero, va a terminar. Pablo dice, Demas me ha desamparado. Y los demás son aquellos que cuando se les necesita se van, desamparan, dejan solo, abandonan y no están ahí. Puede ser en el matrimonio, que Demas se fue o la Demas se desapareció. En 2 Timoteo 4:16 al 18, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahora no fue Demas. Cuando tuve que estar en el tribunal y yo busqué los rostros, tengo un mensaje que les prediqué a ustedes, el apóstol mirando a ver las caras, si encontraba a alguien. Allí no encontró a ninguno de los de él que lo apoyaran. Aquellos que han ido a corte saben cuán importante es la corte. Estuve en un rostro de un conocido. Ahí está tía. Mira, ahí está el sobrino. Ah, qué bueno, llegó el pastor, está ahí sentado. Hasta los pastores nos piden que vayamos con cuello clerical para santificar un poco a la persona que está enfrentando una situación en corte. Pero dice Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, pero no les se ha tomado en cuenta. Como quien dice, él siente que cóbrale Señor, pero no les cobre. Cóbrale Señor, yo les cancelo la deuda. Pero Pablo ahora dice, porque no tiene más nada que decir, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo puede hablar con toda propiedad. Ninguno estuvo, pero el Señor estuvo a mi lado. Mira, si alguien te deja, si el esposo se fue, si la mujer te abandonó, si los hijos no te quieren hablar, no te quieren visitar, si en el trabajo no te quieren hablar, el Señor está a tu lado. No hay nadie. Tú nunca vas a estar solo si tú le sirves al Señor. En la casa nunca vas a estar solo, se va todo el mundo, hasta el perrito se esconde. Pero tú dices, aquí yo no estoy solo, tú no estás sola, el Señor está contigo, no importa dónde estés. Número 3. El pródigo se alejó de su padre. No sé si está Santiago, David, que me ayuden a aterrizar un poco. Si no, pues aterrizo ahí, sin anuncio y sin nada en el avión. Vamos a aterrizar así. Todo va a salir bien. Número 3. El pródigo se alejó de su padre. Vuelvo al mismo versículo bíblico. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El pródigo se rebela contra la autoridad del padre cuando le exige, cuando le pide, cuando le demanda, cuando le presenta una orden judicial personal. Al rebelarse contra su padre terrenal, se estaba rebelando contra su Padre Celestial. Quien se rebela contra un Padre terrenal, se rebela contra el Padre Celestial. Por eso cuando va a regresar, y voy a analizar eso en otro sermón, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado ante el cielo y he pecado ante ti. En otras palabras, cuando te falté a ti, le falté al cielo. Cuando pequé contra ti, pequé contra el cielo. Cuando no te hice caso a ti, no le hice caso al Padre Celestial. Hay decisiones que no solamente es de persona a persona, pero tienen repercusiones con el Padre Celestial. El hijo que no honra a un padre no solamente tiene problemas con papá que no le hablo, ni con mamá que no le hablo, tiene problemas con el Padre Celestial, que de igual manera le está diciendo, si tú no le hablas a tu papá, tú no me puedes hablar a mí. Si tú no le hablas a tu mamá, tú no me puedes hablar a mí. Y por más que ores, tú no puedes orar si en tu corazón no hay perdón. No me inventes teologías acomodativas.
Si tú no sabes perdonar, tu Padre Celestial no te puede perdonar. Este joven, este muchacho, este chamaco, este chamaquito, este chavalo, este tiguerito, este cipote, este patojo, cayó víctima de un espíritu de independencia. Los jóvenes llegan a una edad, en esa edad de teenager, 13 through 19, es el tiempo de los teenagers. Es el tiempo difícil, es el tiempo de que lo que ellos van a hacer después lo van a manifestar. Desde los 13 tú ya sabes lo que ese muchacho va a hacer. Si va a ser malcriado, desde los 13 tú ves el malcriado en potencia. Si va a ser encerrado, escondido, enconchado, enclaustrado, tú lo estás viendo ahí. Si va a ser bien enamorado, tú lo ves desde los 13 años ya. Cuando noviecita, todo lo que da. Pero ven acá, muchachos. Los otros días me dijiste que esta es tu noviecita, ahora me trae otra. Cuidado, que cuando se case va a tener 1, 2, 3, 4, 5 esposas. Y es donde el muchacho quiere, por lo general buscan independizarse porque es cuando más regaño se le da. Lamentablemente, entre los 13 a 19 años es cuando a los padres tenemos que corregirlos a ellos. ¿Por qué llegaste con esa pantalla en la oreja? No, que es que tú en la escuela la usan, quítate eso. ¿Por qué te hace? No, es que en la escuela, no, tú no puedes usar eso. ¿Por qué tienes ese emblema? No, aquí no se permite eso. ¿Por qué pones esta música? Eso aquí no se aprueba por tu papá. Entonces el muchacho tiene vías de escape. Una es casarse pronto, lo va a ayudar, me voy a casar y me escapo y salgo con elegancia y papi me ayuda y me voy. Otra vez me voy a estudiar a la escuela interno, que hay momentos que tiene ventaja, pero tiene desventaja. Un hijo estudiando interno se te va de las manos. Se va de las manos. Allá hace lo que quiere, comparte la habitación con otro. Si aquel bebe cerveza y dan cerveza, de seguro bebe cerveza. Si aquel fuma marihuana, de seguro fuma marihuana. Si aquel dice malas palabras, pues el muchacho no se va a quedar sin decir malas palabras interno y va a tener que soltar sus malas palabritas también. Tú te encuentras en una situación de alguien que gritan que tú no digas malas palabras, tú haces aguaje. Estás con los morenos y tú tienes que hacer aguaje que también para que te respeten. Y esta es independencia total de rebelión. Dame lo que me corresponde, yo me largo, voy a hablar puertorriqueño, yo me largo de aquí, yo me voy a largar de aquí, yo no quiero saber de nadie, dame lo mío. Pero nene, piénsalo bien, tú tienes derecho aquí a una tercera parte, tú aprendes de nosotros, tú no has querido aprender de nosotros, es más, tú no tienes destreza, todo lo hacemos por ti, no, yo me voy de aquí. Ustedes me están oprimiendo, ustedes me están abusando y esto es abuso contra jóvenes y aunque está la ley 514 de abuso doméstico, a mí no me incluyen en abuso doméstico y yo soy, ustedes me están haciendo bullying a mí. Buscó su independencia y hay creyentes, hay líderes, hay personas que les gusta moverse siempre con ese espíritu de independencia. No quieren pastores, no quieren sujetarse a autoridades, no quieren sujetarse a los padres, están en rebelión todo el tiempo contra el jefe en el trabajo, llamando siempre al delegado de la unión, porque el delegado dice, pero lee el contrato, tú tienes que hacer esto, ¿no? Porque me están abusando, cobijándose, porque soy hispano, porque soy negro, es porque ahora soy indio, es que es porque soy asiático, pues pero si los demás asiáticos están bien, el único que se queda eres tú, el que no hace el trabajo eres tú, no es un problema de los demás empleados, es tu problema. Gente que no se sujeta a las autoridades. Nosotros no podemos ser repúblicas independientes. Mis amigos puertorriqueños se van a molestar conmigo. Por favor, no se molesten, boricua. Entiéndame bien. Nosotros tenemos que ser Estados Unidos espiritualmente y no podemos ser repúblicas independientes espiritualmente. Yo le respondo, mi pastor es Dios. Y eso yo lo escucho a menudo, especialmente de ministerio. ¿Y tu pastor? No, mi pastor es Dios. Pues si tu pastor es Dios, tú eres un super archi mega privilegiado, eres un fenómeno. Pues tú no tienes pastor. Sí, mi pastor es Dios.
Aquellos pródigos que un día tomaron su mochila, se fueron a esa provincia apartada del mundo y se fueron a vivir al mundo. Dejaron ese Padre celestial por las aventuras que el mundo puede dar. Todos nosotros, los años convertidos, hemos visto a muchos que empezaron con nosotros y se fueron quedando atrás. La pandemia le hizo puente a muchos para volver al mundo. Se lo hizo facilito volverse al mundo, volverse a la provincia distanciada. ¡Wow! 1 mes sin ir a la iglesia. ¡Wow! 3 meses, 1 año. Han continuado y van a estar 5, 10 años sin volver a la iglesia cuando Dios no les hizo ningún mal, porque al contrario, Dios nos hace bien, nos ayuda a mantener la familia, el matrimonio, a mantener paz en nuestros corazones. El domingo que tú vienes a la iglesia, el día que tú puedes venir, los que están trabajando, que no pueden venir, quisieran estar acá con nosotros, pero no pueden, el trabajo se lo exige. Aquí hay gente que tiene que estar trabajando. Y yo sé lo que es eso, pero quisieran estar aquí y los que pueden venir, entonces no quieren venir. No te vayas a esa provincia del mundo, porque aunque te vayas lejos, aunque huyas todo lo que puedas, aunque montes el caballo y te distancies en la pradera, un día, de muchos días, 1 año, años para algunos, tu Padre Celestial te va a hacer falta. Un día el pródigo, el hermano no le hizo falta, el hermano de él, José, no le hizo falta. No le hizo falta a Miguel, su hermano no le hizo falta. Los empleados no le hicieron falta. Pero un día allá en la provincia lejana, papá le hizo falta. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y con la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La última parte en un sermón le voy a predicar que cuando el padre no lo dejó que acabara, el padre lo ahogó. El padre lo ahogó ahí, lo abrazó. No es que no eres digno de ser mi hijo. El padre siempre te va a tener la posibilidad de darte la dignidad de hijo. Todo el mundo te puede criticar, el hermano del pródigo, se pueden quejar los de la fiesta, los vecinos, pero el Padre Celestial siempre tendrá los brazos abiertos. Y ese hijo rebelde, esa hija rebelde, ese hijo contumaz, esa hija que no te quiere hablar, ese familiar tuyo que se alejó de ti, o quizás tú te alejaste de él. Qué mejor momento este que recordar a esos familiares que por H o R, por M o N, por P o por Q, por S o T, dijimos: no voy a tratar más con esta persona. En aquella provincia lejana solo encontrarás soledad y desesperación. Esos nuevos amigos no serán tus verdaderos amigos. Mientras tendrás amigos. Sea títulos, sea finanzas, sea posición, sea fama, tú vas a tener amigos. Pero cuando ya no tengas nada, el Padre es el único que te va a recibir. Él salió con las manos llenas, va a rezar al Padre con las manos vacías. Pero el amor del Padre es tan fuerte, el amor de Dios es tan grande hacia nuestras vidas, que a pesar de nuestra terquedad y de haber sido voluntariosos y de hacer lo que queríamos hacer, el Padre está todo el tiempo en la espera de ver a su hijo regresar. Y ese hijo y esa hija, ese sobrino y sobrina, ese hermano o hermana, cuando lo encuentre, dale el abrazo. Pero ¿por qué tú me abrazas a mí que no me debes abrazar? Es porque el amor del Padre está en mí. Oremos. Padre Dios celestial, sé, Señor, que hay decisiones que traerán consecuencias. El pródigo decidió reclamar su herencia sin capacidad administrativa, sin mayordomía en su vida. El pródigo se alejó
de su hogar, de su hermano, pero más aún de su padre. Sé que el mundo nos aleja del Padre, pero sé que el Padre nos acerca a Él. El que se aleja de Dios se aleja de las bendiciones. El que se acerca al mundo se aleja de la casa del Padre, pero el que se acerca a Dios se aleja del mundo. Y hoy te damos gracias, Señor, porque somos y hemos sido como aquel pródigo. Vivimos la vida del pródigo. Fuimos hijos por creación y en nuestras decisiones nos transformamos en hijos apartados, hijos alejados, hijos descarriados. Pero ese amor que el Padre sembró en nuestra vida fue tan fuerte que un día salimos de la demencia que el mundo tenía en nuestros corazones y mentes. Y un día, cual pródigo, volvimos en sí. Cual gadareno, volvimos en sí. Qué hermosa expresión, y volviendo en sí. Señor, el pecado embrutece, el pecado enajena, el pecado distancia, el pecado amarra la voluntad. Pero pensar en el Padre es el camino a la liberación. Amén.